Buenos días a todos. Muchas gracias a los asistentes, muchas gracias por venir. Desde aquí, desde la ciudad de Sevilla, la verdad es que con un calor de muerte, pero bueno, gracias a Dios estamos con aire acondicionado y vais a poder disfrutar de una buena jornada, esperamos, de innovación de un campo que además tiene mucho que ofrecer, especialmente al mundo del acero. Una primera aclaración es que, debido a que, curiosamente, muchos de los posibles asistentes nos han contraprogramado y han acudido a Expo Oliva, que es una exposición sobre máquina, herramienta, equipamiento del sector olivadero, que es muy importante en Andalucía, vamos a grabar la sesión. Me imagino que, antes estuvimos comentando que la protección de datos en España es muy exigente, que no hay mayor problema porque graben la sesión, especialmente los ponentes que vais a estar en la mesa. Hoy estamos reunidos para poder explicaros un proyecto RFCS de los fondos de innovación del carbono y del acero, que lo que hace es recopilar el conocimiento que se han ido generando en tanto una propiedad conocida hace mucho tiempo del acero, que es la tenacidad a la fractura o de la fractura, que estábamos discutiendo el otro día, si tiene que ser a la fractura o de la fractura, que se ha ido una propiedad que existía desde hace mucho tiempo, se conocía, pero que era complicada de manejar y en los últimos años Eurecat ha estado trabajando intensamente sobre ella para poder aterrizarla más y poderla llevar más al mundo de la práctica industrial. Quiero presentar a los ponentes, porque precisamente uno de ellos, el principal, es Eurecat, que es el socio del gestor del proyecto. David Frometa. David Frometa es jefe de la unidad de materiales y cerámicas en Eurecat. Eurecat es el centro que engloba la mayoría de los centros de innovación de Cataluña y llevan gestionando desde hace bastantes años especialmente proyectos en el área de conformación metálica. Él dará la parte más técnica, explicará el proyecto y explicará el concepto de tenacidad de fractura. Y, como hemos comentado, una de las cosas que trata este proyecto RFCS es intentar aterrizar la propiedad metalúrgica a algo que pudiera ser más usado en la práctica y más llevado de verdad al mundo operativo. Y un factor fundamental, de hecho estuvimos comentándolo en el previo, es que la propiedad puede identificarse, ser repetible y ser fácilmente medible. Y de aquí está la colaboración de UNE. UNE es la Asociación Nacional de Normalización, que está preparando unos documentos técnicos que permitan los primeros pasos de normalización de forma que pueda llevarse a cabo la propiedad, la valoración, de una forma repetitiva y, sobre todo, rápida y asequible, porque los ensayos anteriores que existían eran todo menos rápidos, asequibles y repetitivos. También quiero agradecer a María Blanco, porque al final todas las cosas hay que aterrizarlas en la práctica, es un personal de UNESID y al final estas cosas hay que organizarlas y hay mucho trabajo detrás de ello y gracias a ella lo podemos llevar a cabo. También os quiero adelantar que haremos una jornada similar a esta el 15 de junio en Bilbao, si no me equivoco, María, en el Palacio Euskaldun. En el Palacio Euskaldun, el 15 de junio, y llevamos también a cabo otra sesión de divulgación, porque este proyecto al fin y al cabo lo que trata es devolver a la sociedad lo que ha invertido en fondos públicos, por lo tanto quiere devolver al mundo operativo, al mundo real, el conocimiento que se ha sufragado con fondos públicos. Llevamos otra sesión en el Steel University a principio de año. Steel University es un organismo creado por World Steel que trata de integrar en una plataforma de formación muy interesante mucho conocimiento existente sobre el mundo metalúrgico, especialmente sobre el mundo siderúrgico, el mundo del acero. Y sin más preámbulos, porque yo no soy el que no sabe, los que saben son ellos, les doy paso. David como había comentado antes, es ingeniero mecánico, ingeniero en materiales por la Universidad Politécnica de Cataluña, si no me equivoco. Sí, doctor en Ingeniería de Materiales, sí. Bueno, correcto. Y David López, que es de UNE, que no lo he dicho antes, es arquitecto e ingeniero de construcción por la UPC de Madrid, si no me equivoco también, y luego también por la Universidad Abierta de Cataluña, ha hecho un máster en ingeniería aplicada al campo de la cooperación.
Sin más, les doy paso a ellos, que son los que saben, como ya he dicho, y muchas gracias a todos por asistir. Y posteriormente montaremos una mesa redonda, aunque lamentablemente no hay todos los números de asistentes que nos hubiera gustado, pero para debatir un poco sobre qué se puede esperar más del acero, desde el punto de vista de productores y desde el punto de vista de consumidores, y cómo se puede transformar estas necesidades de innovación en nuevos posibles desarrollos o nuevos posibles proyectos. Y bueno, creo que puede estar interesante, aunque somos poquitos, creo que puede estar interesante. Y sobre todo, a tener en cuenta que lo bueno es que al ser grabada se va a poder ver y el conocimiento va a quedar abierto, que al fin y al cabo es el objeto de este proyecto, para cualquiera que quiera verlo en un futuro. Muchísimas gracias a todos y sin más. Vale. Gracias Santiago por la introducción. Muy bien. Es la primera presentación, porfa. Vale, pues bueno, como muy bien decía, bueno, primero, antes que nada, también reiterar las gracias por asistir y venir a este evento. También dar las gracias a Santiago y María por organizar el evento, que también, bueno, también soy conocedor, ¿no?, que requiere mucho trabajo organizar este tipo de eventos, que llevamos unos cuantos ya. El objetivo de esta primera presentación es dar un poquito una presentación general sobre qué es este proyecto Top Steel, ¿no? Santiago ha hecho una primera introducción así muy general, pero la idea es, bueno, he preparado unas cuantas slides para tener una idea general de qué va el proyecto y los contenidos principales. Vale, pues empezamos presentando el proyecto Top Steel. Bueno, el nombre completo es tenacidad de fractura o la fractura, como lo llamar. Seguimos con la discusión. Para abordar problemas de agrietamiento durante el conformado y durante el comportamiento en servicio de aceros avanzados de alta resistencia. Veréis que durante las presentaciones normalmente hablamos mucho, sobre todo, de aceros avanzados de alta resistencia, porque es, bueno, donde nuestra investigación se ha basado, ¿no?, durante los últimos 12, 14 años en esta tipología en este tipo de materiales, en esta familia de aceros avanzados multifásicos, donde hemos visto, ¿no?, que estas problemáticas, debido a problemas de agrietamiento, etcétera, es donde resultan ser más críticas. Pero sin duda ya lo iré comentando durante las presentaciones, que todas las aproximaciones basadas en esta tipología, ¿no?, en estas propiedades de material, basadas en tenacidad de fractura, etcétera, son aplicables a otro tipo de materiales metálicos en formato de chapa, como pueden ser aluminios de alta resistencia, aceros inoxidables, etcétera. Vale, pues primero, bueno, una pequeña visión general del proyecto. Este es un proyecto que, como bien ha comentado también Santiago, está financiado dentro del marco RFCS, del Research Fund for Coal and Steel de la Unión Europea. Es un proyecto, es un poquito diferente a los proyectos de investigación, a lo que estamos acostumbrados. No es un proyecto de investigación en sí, sino que es dentro del RFCS está marcado en la tipología de Accompanying Measures. Es un proyecto de difusión, básicamente, ¿vale? Sobre lo que se trata es de hacer difusión de los resultados de previos proyectos de investigación relacionados con la temática y dar un poquito de visibilidad al tema y hacerlo llegar a cuanta más gente posible, ¿no?, tanto de la industria como de la academia. Entonces, bueno, así, información general, es un proyecto que dura 2 años, empezó en julio del 2021 y finaliza el mes que viene, a finales del mes que viene. El consorcio está formado por 8 socios de 4 países europeos, está coordinado por Eurecat, contamos con las universidades de la Universidad Católica de Louvain y la Universidad Tecnológica de Luleå. También tenemos diferentes asociaciones del acero, como son Gercontoret en Suecia, UNESIT en España y la Asociación Italiana de la Metalurgia en Italia. También a nivel de centros de investigación contamos con CRF, es un viejo conocido nuestro en varios proyectos de investigación en la temática. Es el centro de investigación de Fiat, que pertenece al grupo Stellantis, como probablemente todos sabéis. Y también, finalmente, con UNE, ¿no?, que también nuestro compañero Javier, y luego también nos dará un poquito más de la participación de UNE en el proyecto. Y, bueno, como información del proyecto, básicamente ya está. Entonces, en estas diapositivas lo que he hecho ha sido un poco destacar las principales actividades, ¿no?, para entender un poquito en qué consiste este proyecto Top Steel. Empezamos por el objetivo principal. El objetivo principal es, como hemos dicho, transmitir el mensaje, ¿no?, a la industria, sobre todo, de los beneficios que puede tener el incorporar estas nuevas tipologías de ensayo, estos nuevos conceptos basados en la mecánica de la fractura o en la tenacidad de fractura en el sector de la chapa metálica. Aquí, de nuevo, centrado en aceros avanzados de alta resistencia. Estamos en RFCS, por lo tanto, tiene que ser basado en acero, por supuesto, pero, de nuevo, es aplicable en todo el sector de transformación de chapa metálica. El objetivo al final es esto, ¿no?, dar a entender cuáles son los beneficios, ¿no?, como hemos demostrado en previos proyectos de investigación,
Creemos que el aplicar estos nuevos criterios, ¿no? Nuevos conceptos, la definición de nuevos parámetros de material, nos puede ayudar a entender mucho mejor el comportamiento de este material y luego pues, evitar, por ejemplo, pérdidas durante producción o durante el desarrollo, o optimizar el desarrollo de nuevos aceros, ¿no? Sin la necesidad de crear diferentes ensayos o prueba y error, ¿no? Reducir todo esto, identificando una propiedad específica del material que nos ayude a entender su comportamiento a fractura, ¿vale? Así como actividades más destacadas, aquí empezamos con la creación de una base de datos de tenacidad de fractura, ¿vale? Durante los últimos años, históricamente normalmente no había muchos datos sobre tenacidad de fractura, sobre todo en chapa metálica, ¿no? Sobre todo lo que comentaba Santiago, por la complejidad de la falta de estándares, como también luego comentará, ¿no? Sobre todo en chapa fina metálica. En cambio, afortunadamente, esto a lo largo de los últimos años esto ha cambiado. Hay muchísimas publicaciones, muchísimos trabajos en esta temática, ¿no? Debido al interés. Esto es una muestra, ¿no? Del interés y de la necesidad de estos nuevos criterios en este tipo de materiales, como pueden ser materiales de alto rendimiento, de materiales metálicos de alto rendimiento en formato chapa. Entonces, lo que hemos hecho aquí es intentar organizar, compilar todos los resultados de previos proyectos de investigación, tesis doctorales, publicaciones en literatura, etcétera, crear esta base de datos, organizar estos datos, ponerlos en una base de datos, que es, aquí tenéis el link, solo requiere un paso de registro muy sencillo, que es totalmente libre, y se puede consultar o también se puede introducir nuevos datos, ¿no? Con valores de nuestros productos, etcétera. Entonces, lo que tenemos es esta herramienta online también disponible para todo el mundo, tanto para el nivel académico, para la elaboración, ¿no? Que puede ser útil para elaborar nuevos trabajos, publicaciones, etcétera, como también a nivel industrial, ¿no? para tener una idea o posicionar, ¿no? Ciertos productos, saber cómo estamos dentro de otros materiales similares, ¿no? Tenemos información variada como propiedades mecánicas, composición química, incluso microestructura. Al final depende un poquito del detalle, ¿no? Del que hemos encontrado, pero la idea es esto, dar cuanta más información mejor para entender cómo afectan o qué relación hay entre los diferentes de material y parámetros de mecánica de la fractura. Básicamente, cuando hablamos aquí de mecánica de la fractura o de tenacidad de fractura, nos referimos a valores de trabajo esencial de fractura, que es la metodología que es la que está básicamente centrada este proyecto y que luego explicaré en más detalle, pero también hemos hecho un recopilatorio de diferentes parámetros también relacionados con este trabajo esencial de fractura, como el clásico valor de mecánica de la fractura elastoplástica, JC, de integral J, etcétera, ¿vale? Otra de las contribuciones importantes es la elaboración de esta guía de usuario, que le llamamos, ¿vale? Que al final es un recopilatorio también de diferentes metodologías que describen cómo medir la tenacidad de la fractura en chapa metálica fina, ¿vale? Es un recopilatorio de diferentes metodologías donde explicamos más o menos los conceptos básicos de cada una, de definición de lo que significan los diferentes parámetros. También hacemos un pequeño ranking, ¿no? En cuanto al nivel de dificultad, por lo que se refiere a la preparación de la muestra, aplicabilidad, etcétera. Y también en la fase final, como os decía, está bastante centrado en la acción del trabajo esencial de fractura, que es la metodología que hemos utilizado más en este sector y donde tenemos más ejemplos de aplicación y de utilidad en la industria. Y también aquí esta guía y lo que incluye es un pequeño resumen también de cómo usar estos valores de tenacidad o cómo se pueden implementar en diferentes fases durante el diseño e implementación de estos nuevos materiales metálicos de alto rendimiento. Desde el diseño del material para el diseño microestructural, como para la selección de materiales, ¿no? Por ejemplo, en planta, para control de calidad, selección de materiales con unas determinadas propiedades, etc. Como finalmente también para la predicción del comportamiento en servicio, ¿no? Es un recopilatorio de datos. Luego, en la siguiente presentación, veremos algunos ejemplos también, ¿vale? Pero es algo que está todo recogido en este documento, que también está disponible en nuestra página web y se puede descargar de forma gratuita. Y finalmente aquí también es eso, incluimos algunos casos de ejemplos también de colaboraciones con la industria donde demostramos el potencial de aplicar estas nuevas metodologías. Básicamente, el centro del proyecto es esta parte de aquí, que es la de workshops y webinars, ¿no? Como un workshop como en el que estamos hoy. Durante estos 2 años hemos organizado diferentes eventos, tanto académicos como industriales, un total de 5 webinars online,
¿vale? Donde básicamente explicamos la aplicación de estas nuevas metodologías para diferentes aplicaciones, como puede ser el conformado de chapa, para temas de resistencia al impacto, de aceros de alto rendimiento, etc. También 3 workshops académicos, básicamente liderados por las universidades de Lulia y Lovaina. También en colaboración con la UPC hemos hecho algún workshop académico ahí en Manresa, en Cataluña. Y un total de 9 workshops industriales. En este sentido nos queda uno más, el que comentaba Santiago en Bilbao. Y también nuestra intención es, me estoy adelantando las otras diapositivas, nuestra intención es también organizar un último workshop industrial para cerrar el proyecto el día 29 de junio en nuestras instalaciones en Manresa, donde también intentaremos hacer un poco de resumen de todo el proyecto y presentar varios casos de estudio que se han investigado durante el proyecto. Y también lo que tenemos pendientes son 2 cursos digitales que están en preparación por parte de las universidades de Luleå y Lovaina también. La idea es crear cursos que estén disponibles online y sean de acceso, los que se llaman Massive Open Online Courses, con acceso abierto, ¿no? Vale, otro de los puntos claves de este proyecto, sobre todo de cara a la industria, es la organización de lo que llamamos esta Open Call o convocatoria abierta, ¿no? Esto es una convocatoria que abrimos el pasado octubre, donde se abrió a nivel europeo, se abrió donde todas las empresas interesadas podían aplicar, presentar su caso de estudio para intentar resolver problemas relacionados con con tipos de agrietamiento, problemas de producción, etcétera, que podrían estar relacionados con la tenacidad de fractura. Y se abrió esta convocatoria y durante este periodo recibimos solicitudes de diferentes empresas. De final de todas las aplicaciones se seleccionaron estos 6 casos de estudio. Tenemos empresas como SSAB, Faurecia, MEA, del grupo CLN en Italia, también Magneto Wheels, Benteler Vigo y Marcegaglia, ¿vale? Todos estos casos, como decía, son relacionados o que pueden estar relacionados con la tenacidad de fractura y la idea es intentar averiguar, ¿no? o dilucidar si efectivamente aplicando estos nuevos criterios somos capaces de entender o dar una solución a la industria para entender mejor sus procesos. Esto incluye diferentes aplicaciones, como puede ser desde aceros, en el caso de Marcegaglia, aceros de alto carbono, en el caso de SSAB para aceros laminados en calientes para aplicaciones de fine blanking con diferente comportamiento, etc. Todo esto es algo que recogeremos una vez, es algo que está en marcha. Vamos con un poquito de retraso porque en principio tendrían que finalizar para finales de marzo, pero estamos finalizando los últimos casos de estudio y la idea es esto, en los siguientes workshops industriales, dar a conocer estos casos de estudio. Otra parte, como también comentaba Santiago, es la parte de estandarización. Aquí uno de los problemas de estas metodologías, sobre todo de trabajo esencial de fractura, es que no existe estándar actualmente. Aquí siempre ponemos como referencia el CWA, el Zen Workshop Agreement, que desarrollamos en un proyecto previo, que es el proyecto From Planet, donde sí que creamos, ¿no? un protocolo de ensayo, un procedimiento, donde explicamos cómo aplicar, ¿no? Es una especie de estándar, un previo a un estándar, ¿no? Es un procedimiento normalizado con recomendaciones, etcétera, de cómo realizar este tipo de ensayos. Y dentro del TOF Steel, lo que estamos haciendo, un poquito para complementar este primer paso, es trabajar en 2 QAs, o Zen Workshop Agreement, adicionales. El primero, no entraré en detalles porque luego Javier nos lo explicará, pero el primero está relacionado con las guidelines, con la guía de usuario que hemos visto antes, ¿vale? Con recomendaciones sobre cómo medir tenacidad de fractura, aplicaciones, diferentes conceptos, etcétera. Y el segundo está basado en una metodología de ensayo un poquito más simple todavía, ¿vale? Que hemos propuesto, que se basa en la determinación de un índice de resistencia al agrietamiento, ¿vale? En lugar de realizar todo el ensayo completo y medir la tenacidad de fractura, la idea es buscar un ensayo lo más simple posible, lo más rápido posible, que sea accesible industrialmente y que nos dé información relevante sobre el comportamiento que puede tener el material. Todo esto se recoge en nuestra página web. Allí podéis encontrar todo el contenido que he ido mostrando hasta ahora. Vamos actualizando constantemente con los diferentes eventos. También podéis encontrar todos los webinars que hemos ido realizando online. Están todos grabados, se pueden ver los vídeos. También publicaciones científicas, sobre todo en colaboración con las universidades, con el TU
y con la Universidad de Lovaina, donde tenemos, ¿no? Hay un par de publicaciones que se han publicado en el marco del proyecto y que están disponibles también a través de la página web, así como entregables públicos. Bueno, y esto es lo que os decía que me he adelantado un poquito antes, ya los próximos workshops que están planeados en Bilbao el 15 de junio y el final, digamos, en Manresa el 29 de junio. Y por mi parte, para la primera presentación, como presentación general del TOF Steel, esto era todo. No sé si pasamos a la siguiente o o si tenéis preguntas, algún comentario. De momento no. Si no, pues continúo. Continuamos con la segunda, entonces, ¿vale? Ya de tiempo ya me decís, si me paso algo, ya Santiago, ya me tiras algo. ¿Vale? Vale. Pues seguimos con la segunda presentación, que es un poquito más técnica, ¿no? Y es un poquito también para entender la motivación del proyecto, ¿no? De dónde surge esta necesidad de nuevos criterios, etcétera. Pues, bueno, la presentación se llama Nuevos criterios de calidad basados en la tenacidad de fractura para optimizar el desarrollo de productos de chapa de acero. Y empezamos, ¿no? Es una pregunta que siempre empezamos, ¿no? ¿Por qué tener la tenacidad de fractura, ¿no? ¿Por qué es necesario medir la tenacidad de fractura en productos de chapa si hasta ahora, bueno, tampoco no ha sido muy necesario, ¿no? O no ha sido crítico? Pues bien, bueno, todos estáis familiarizados, creo, con los temas a nivel industrial, a nivel global. El tema del lightweight, ¿no? Es una tendencia generalizada desde hace muchos años. No solo en automoción, siempre ponemos automoción, pero bueno, básicamente pues, ¿no? Creo que es uno de los sectores donde ha sido más clave esta problemática de la reducción de peso, etcétera. Reducción de peso, pero al mismo tiempo incrementar la seguridad, ¿no? Todo esto al final solo es posible a través de nuevos diseños, está claro, pero estos nuevos diseños tienen que ir acompañados de nuevos materiales de alto rendimiento, de alta resistencia, ¿no? Que permitan satisfacer o cumplir las necesidades que necesitamos. Bueno, como una de las soluciones es esto, ¿no? Los nuevos aceros avanzados de alta resistencia, aceros multifásicos con propiedades avanzadas, con una buena conformabilidad a priori, con muy alta resistencia, ¿no? Lo que nos permite reducir el espesor, por ejemplo, de componentes estructurales, manteniendo las propiedades, incluso mejorándolas. Aquí el problema, ¿cuál es? Pues que desafortunadamente no se puede tener todo en la vida, como pasa casi siempre. Cuando incrementamos la resistencia de los materiales, normalmente esto se hace pues, a expensas de la ductilidad, ¿no? Entonces tenemos mayor resistencia, pero la ductilidad normalmente disminuye. Pues aquí es donde surgen nuevos problemas. Nuevos problemas, como siempre, relacionados con esta alta resistencia y esta moderada ductilidad, ¿no? Problemas muy comunes o muy típicos, que son en el conformado de chapa. Estos son ejemplos críticos en aceros avanzados de alta resistencia y que son muy limitantes, ¿no? A la hora de aplicar ciertos productos. Son problemas muy serios y cada vez más frecuentes, sobre todo a medida que nos vamos a niveles de resistencia más altos. O también, por ejemplo, la formación de grietas durante el comportamiento, durante un impacto, ¿no? Cuando el material se somete a una deformación muy severa, con aceros convencionales, son muy dúctiles, se deforman, pero no se rompen generalmente. Al movernos también, de nuevo, a materiales de mayor resistencia y menor ductilidad, pues tenemos problemas de agrietamientos, ¿no? Tenemos fracturas, tenemos iniciación de grietas y tenemos propagación de grietas. Entonces, es algo que está un poquito, ya no estamos en temas de conformabilidad y plasticidad, sino que es un poquito más allá, ¿no? Es qué pasa después, qué ha pasado una vez ya se nos ha iniciado esta fractura, cómo se comporta el material. Entonces, esta es nuestra aproximación, ¿no? Ya que estamos hablando de problemas relacionados con grietas, que dependen de la iniciación y la resistencia a la propagación de grietas, de la tolerancia al daño, por ejemplo, ¿no? En casos del edge cracking, partimos de chapas que han sido previamente cortadas, punzonadas, que han sido cortadas. Por lo tanto, ya tenemos un daño en la chapa. Lo que necesitamos es saber cómo se comportará la chapa posteriormente a haber recibido ese daño, ¿no? Esto aplica tanto en esta tipología de ensayo, pero todo lo que sea material que pueda contener defectos. Al final, componentes estructurales pueden tener defectos no deseados, pueden haber concentradores de tensiones, pueden haber agujeros, en una soldadura pueden haber defectos que den lugar, ¿no? A la posterior propagación y fractura catastrófica. Por lo tanto, es importante entender cómo se comportará el material una vez empiece esta propagación de grietas. Por lo tanto, lo que tenemos que medir es esta propiedad que nos controla o que controla cómo de resistente es el material a esta propagación de grietas, ¿vale? Que es la tenacidad de fractura.
Vale, ahora bueno, hemos visto más o menos, ¿no?, para entender la motivación, por qué es importante implementar o por qué creemos que es importante considerar la tenacidad de fractura. Ahora viene el segundo punto clave, que es cómo medimos la tenacidad de fractura. Normalmente cuando se habla de tenacidad, ¿no?, históricamente y en los libros y en la universidad también, ¿no?, en la bibliografía enseñan la tenacidad. De hecho, cuando se diseñan nuevos materiales, normalmente se miran las curvas de tensión-deformación, un ensayo de tracción convencional, y nos referimos a tenacidad como este área bajo la curva, ¿no?, que es la tenacidad, la capacidad del material de absorber energía antes de romper. En cambio, ¿qué pasa? Cuando tenemos una grieta, cuando tenemos un defecto, esto no funciona, esto no nos informa de nada. Normalmente no están relacionados, y como veréis también en algunos ejemplos, normalmente, sobre todo en aceros multifásicos, ¿no?, y como contamos con diferentes mecanismos de deformación y fractura, normalmente lo que tenemos es un efecto contrario. Es decir, cuando mejoramos la ductilidad global o el comportamiento en tracción, ¿no?, hacemos algo que es detrimental para la tenacidad de fractura. Entonces es algo importante tener en cuenta. Como os decía, a partir de los ensayos de tracción no es complicado, no se puede obtener valores o una noción de la tenacidad del material, entonces tenemos que recurrir a mecánica de la fractura. Aquí el problema es que es un campo bastante complejo, es un campo muy conocido, en ingeniería es bastante conocido, pero sobre todo en sectores, digamos, donde la seguridad es crítica, ¿no?, en aeronáutica, en el sector nuclear, en el sector de tuberías, de aceite, gas, etc. Son metodologías muy conocidas. Tenemos diferentes estándares, como la STM, la más conocida, la STM E1820, que define cómo medir la integral J, las curvas JR, etc. También alternativas ISO, que son equivalentes, ¿no? El problema de estas normativas, de estas STMs, es que normalmente están pensadas para componentes estructurales, es decir, para materiales de muy alto espesor, ¿no?, a partir de 25 o 30 milímetros. Por lo tanto, las chapas finas metálicas que utilizamos, por ejemplo, en automoción, ¿no?, que en el rango de 1 a 3 milímetros, pues no se puede aplicar estas metodologías. Si miramos las condiciones que se definen, no son directamente aplicables. Esto es algo que también complica su aplicación y determinar este tipo de propiedades en cierto tipo de productos. Entonces, aquí como alternativa, nosotros lo que trabajamos, nuestra propuesta es trabajar en esta metodología alternativa, que es el trabajo esencial de fractura. El trabajo esencial de fractura se desarrolló a finales de los años 70 y es una metodología que es una alternativa a estas metodologías estándar. Es una metodología más simple, como os explicaré brevemente en qué consiste. Y al final es una alternativa que nos permite también medir estas propiedades de la tenacidad de fractura de chapa metálica, ¿no?, cosa que con estas normativas pues es más complicado. Esta es una metodología también muy conocida, sobre todo en polímeros. Se utiliza muchísimo para medir la tenacidad de films poliméricos, ¿no?, porque al final tampoco en un film es muy difícil también, ¿no?, cómo medir la tenacidad. Entonces esta metodología es muy aplicada, aunque se desarrolló para materiales metálicos dúctiles, pero es muy utilizada en polímeros. Y como veréis también ahora en las siguientes diapositivas, nosotros la hemos utilizado durante muchísimos años, sobre todo en aceros de alta resistencia, materiales metálicos, aluminios, etc. Normalmente, si buscáis en literatura, encontraréis muchos trabajos, sobre todo nuestros y también de otros de los participantes, que son de la Universidad de Lovaina, donde también han aplicado estos criterios de trabajo esencial de fractura desde hace muchos años para optimizar y para entender el comportamiento a fractura, tanto de aluminios como de aceros también multifásicos. Entonces, entramos un poquito en la metodología de trabajo esencial de fractura. Básicamente, muchos ya la conocéis, pero os la presento así, la introduzco brevemente. Es una metodología, al final, conceptualmente es muy sencilla, pero la idea detrás, ¿no?, es bastante potente y es una idea bastante inteligente de cómo separar o cómo medir estos valores de tenacidad de fractura del material. ¿Vale? La idea primero se basa en que el trabajo de fractura, ¿no?, una vez estamos hablando siempre de probetas con grietas, ¿vale?, una grieta, necesitamos medir la resistencia a la propagación de esta grieta. Entonces, este trabajo de propagación de grieta tiene se considera que tiene dos contribuciones. Una, que es el trabajo esencial de fractura, que es el trabajo, digamos, en la punta, en la grieta, que se desarrolla en el plano de avance de la grieta, ¿vale?, que es la energía necesaria para crear nuevas superficies en la punta de la grieta, y un trabajo plástico alrededor, ¿no?, como materiales dúctiles tienen plasticidad, pues tenemos un trabajo plástico que envuelve toda esta zona de proceso de fractura, ¿vale? También tiene una contribución energética.
¿Qué pasa? Que este trabajo esencial de fractura, como su propio nombre indica, es esencial. ¿Qué quiere decir? Que no depende ni de la geometría de la probeta, es, digamos, una propiedad del material. Aquí hay que aclarar también que en el caso de chapas delgadas, como es el caso, al estar en condiciones de tensión plana, tenemos una influencia del espesor. Por lo tanto, estos valores de tenacidad que medimos no es una propiedad digamos, intrínseca del material, sino que es una propiedad para ese espesor de chapa, ¿vale? Bueno, es conocido esto, que en la mecánica de la fractura la tenacidad de fractura depende del espesor hasta alcanzar los valores de deformación plana, ¿no? que depende del material y son temas más complejos. Entonces, como os iba contando, este trabajo esencial de fractura que se desarrolla en la punta de la grieta es proporcional al área, ¿vale? Pues se desarrolla en el plano de la grieta, y el trabajo no esencial, plástico, se desarrolla en un volumen alrededor, ¿vale? Esta beta que tenéis aquí es un factor de forma que depende de la geometría de esta zona plástica, ¿vale? Puede ser circular, en forma de diamante, etc. Entonces, si tenemos esta ecuación, ¿vale? Tenemos el trabajo de fractura, es este trabajo específico, o sea, el trabajo esencial de fractura por el área y el trabajo no esencial plástico por el volumen. Si normalizamos esto por el área, nos queda una ecuación de este tipo, donde nos queda que este trabajo específico de fractura, ¿vale? Que lo hemos normalizado por el área, tenemos que el trabajo específico de fractura es igual al trabajo específico esencial de fractura más el trabajo no esencial multiplicado por un factor de forma y por una L, que ahora veremos qué es, ¿no? Que es la longitud del ligamento en este caso. Entonces, ¿cómo separamos esto, ¿no? Y aquí viene, digamos, la metodología del trabajo esencial de fractura en sí, que fue desarrollado por Cottrell y Redel en el año 77. Y aquí la idea es básicamente, pues esto, tenemos una probeta rectangular, en este caso una geometría tipo DENT, que es Double Edge Notch Tension, ¿vale? La metodología es aplicable para diferentes tipos de geometrías, las clásicas de la mecánica de la fractura se pueden aplicar. En cambio, para chapas finas, de nuevo, ¿no? Como esto lo que hace es facilitar, porque el ensayo es en tracción pura todo el rato, no tenemos problemas de pandeo ni de que se nos doble la muestra mientras avanza la grieta, etc. Entonces, la metodología es muy simple. Consiste en estas probetas preagrietadas, ensayarlas a fractura, a tracción, ¿vale? Entonces, ¿qué medimos? Lo que medimos a partir de las curvas carga-desplazamiento, esto es un ensayo a fractura, medimos carga y desplazamiento. Entonces, lo que medimos el área debajo de esta curva es el trabajo de fractura, ¿vale? Es el trabajo total de fractura. Y como veis, lo que comentaba del ligamento es el área, o sea, la distancia entre las dos grietas, ¿vale? Es decir, esto consiste en ensayar geometrías o probetas con la misma geometría, pero con diferentes longitudes de ligamento, de manera que esta energía de fractura se vaya escalando, ¿eh? Como veis aquí. A medida que vamos incrementando el ligamento, pues tenemos valores de energía de fractura más altos. Entonces, si calculamos estos trabajos de fractura, los dividimos por el área, los convertimos en específicos y los graficamos en función de la longitud del ligamento, nos queda una gráfica de este tipo, ¿no? Como la de arriba. Estos son valores de trabajo específico de fractura en función de la longitud del ligamento. Entonces, como veíamos aquí, ¿no? Esto al final es como la ecuación de una línea recta, donde tenemos el término independiente y tenemos la pendiente de la curva, ¿no? Pues cuando hacemos esta gráfica, si hacemos una regresión lineal, nos queda en el eje de ordenadas, nos queda el trabajo específico esencial de fractura, y la pendiente de esta regresión lineal nos indica el trabajo plástico, ¿vale? Entonces, esto es una manera de extraer todo este trabajo extrínseco, todo este trabajo no esencial, plástico, más relacionado con la ductilidad global, ¿no? O con la deformación en fractura en el plano, lo extraemos del trabajo específico no esencial. Esto luego veremos también por qué es importante, ¿no? En materiales, sobre todo en materiales que pueden tener mucha plasticidad, pero en cambio los valores de tenacidad pueden ser bajos. Bueno, aquí, aparte de este trabajo específico esencial de fractura, también nos permite obtener otros valores que pueden ser relevantes, como puede ser el trabajo de inicio a la fractura, ¿vale? Midiendo la energía solo hasta el momento de que la grieta empieza a propagar. Entonces podemos diferenciar entre estas dos contribuciones. La energía para comenzar a iniciar la grieta y la energía para propagar. ¿Vale? Las principales ventajas, comentaba, comparado con las metodologías estándar, sobre todo de integral J, etcétera, es una metodología muy simple,
porque simplemente es un ensayo de tracción y una fractura, no hay que medir ni el avance de grieta. Lo que sí es el único problema o la complejidad, como en todo este tipo de ensayos, es la preparación de muestra, ¿no? Porque, como comentaba, para medir tenacidad de fractura necesitamos grietas en la muestra. Que luego, más adelante, también veremos, ¿no?, en este sentido, cuál es nuestra solución también para evitar o para mejorar, para solventar esta complejidad. Bueno, el tratamiento de datos es bastante simple, ¿vale? Solo es una regresión lineal, un análisis estadístico, y podemos obtener este valor de tenacidad de fractura, que es el trabajo específico esencial de fractura, que pues, se puede considerar equivalente a JC, ¿no?, al nivel crítico de integral J dentro del marco de la mecánica de la fractura elastoplástica. Y, como os comentaba, es un trabajo medio de la resistencia a la propagación, ¿vale? Es decir, que contempla todo el potencial de fractura de este material. Y, como os comentaba, bueno, el cubo que tenemos en marcha. Ahora, en estas diapositivas veremos un poquito, a partir de la metodología, cómo la podemos aplicar, tanto a nivel de investigación para el desarrollo de nuevos materiales, como en el día a día en la industria, para entender un poquito mejor el comportamiento de los materiales. Primero empezamos con cómo, ¿no?, al principio presentaba dos tipologías de ensayo que son probablemente las más típicas en este tipo de aceros, que es el problema de edge cracking. Primero, cómo podemos aplicar esta tenacidad de fractura para entender este edge cracking, ¿no?, o esta resistencia a la conformalidad de bordes. Bueno, como sabéis, podéis conocer, existe una normativa, que es la ISO 16630 para la evaluación del Hall Expansion Test, que actualmente es el único ensayo normalizado para evaluar, ¿no?, la sensibilidad al agrietamiento de estos materiales metálicos. Bueno, es una metodología que al final industrialmente está aceptada, porque es el único estándar que hay, pero que es cada vez más y más criticada, ¿no?, porque al final es, primero, que no es una propiedad del material en sí, sino que es consecuencia tanto de la calidad del corte, de cómo preparamos el agujero, de la herramienta que hacemos, de cómo medimos la grieta cuando sale. El criterio puede variar de un laboratorio a otro. Digamos que la repetibilidad en sí no es de los mejores ensayos, digamos, ¿no? Por lo tanto, lo que se ha hecho durante todos estos años, ¿no?, a nivel de investigación, es buscar propiedades del material que nos ayuden a entender esta sensibilidad del material a este tipo de fracturas, ¿no? Al final, si queremos optimizar un material, ¿no?, primero tenemos que entender cuál es la propiedad que queremos optimizar, ¿no?, o cuál es la propiedad del material que nos ayuda a entender este tipo de fracturas. Bueno, hay muchas propuestas en literatura, sobre todo a partir de Postalpin y diferentes aceristas, con diferentes parámetros de material, de cómo correlacionar o cómo intentar predecir esta sensibilidad con diferentes parámetros a partir de ensayos de tracción. Hay algunos que funcionan más o menos bien, hay otros que no, ¿no? Como esto es bien sabido que nada que ver con valores de alargamiento, con valores de utilidad a partir de ensayos de tracción. En cambio, aquí, bueno, nuestro enfoque, como comentaba, basado en la tenacidad de fractura, a partir de este trabajo específico esencial de fractura, lo que vimos también es esto, ¿no?, una muy buena correlación con el Hall Expansion. ¿Esto qué nos quiere decir? Esta relación, al final, no quiere decir nada. No queremos predecir el Hall Expansion, ¿no?, a partir de los valores de tenacidad. Es simplemente una tendencia, ¿no?, que nos indica que cuanto más tenaz es un material, menos sensible es a este tipo de fracturas, ¿no?, más resistente, más tolerante al daño. Vale. Bueno, lo comentaba. Entonces, esto, bueno, aquí entramos para entrar un poquito más en detalle, ¿no?, por qué esta relación, ¿no? ¿Por qué está relacionada la tenacidad de fractura con la conformidad de bordes o con la resistencia al edge cracking? Pues para entender esto también lo que podemos hacer es ir un poquito más en detalle, mirar un poquito más de cerca qué es lo que pasa en bordes cortados. Por ejemplo, bordes cortados, punzonados, ¿no?, cortados mecánicamente. Entonces, esto es un ejemplo de otro proyecto que se llama Cutting Edge, donde tenemos un demostrador donde analizamos ¿no?, problemas también de agrietamiento en el borde durante un ensayo de conformado. Entonces, aquí, como podéis ver, es un componente que ha sido estampado y tenemos una grieta que empieza aquí en el borde. Entonces, cuando miramos un poquito más en detalle los bordes, estos son fotografías extraídas de microscopio electrónico, lo que vemos es que en la zona cortada, previamente dañada, como os comentaba antes, ¿no?, es una zona que ya hemos introducido daño. Ya tenemos irregularidades, tenemos superficies de fractura, tenemos microgrietas, que luego, durante los siguientes pasos de conformado, pues se estiran y pueden llevar a la rotura final del componente.
Por lo tanto, volvemos a lo que comentaba antes, ¿no? Tenemos que empezar a entender que este tipo de fracturas necesitan otro enfoque alternativo al clásico, basado en deformaciones, porque estamos hablando de propagación de grietas, tolerancia al daño, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, propiedades como la tenacidad de fractura. Vale, aquí, como os comentaba, el otro tipo de metodología relacionados con el agrietamiento, o tipo de fracturas o de fallos, es el comportamiento a crash, ¿no? ¿Qué pasa cuando un material se somete a un ensayo de crash? Puede ser un ensayo axial como un ensayo lateral de impacto. Pues en general lo que vemos es esto, ¿no?, que el material se dobla y en función de cómo este material se dobla, pues absorbe una cierta energía u otra, ¿no? Cuanto mejor es el comportamiento doblado de este material, pues mejor es su energía y su comportamiento de impacto. Entonces, lo que vimos bueno, estos son resultados de un RFCS previo, que fue uno de los primeros, que se llama Tough Sheet, también parecido a Tough Steel, donde lo que investigamos también con voestalpine era esto, ¿no?, qué relación tenía este tipo de fracturas o este tipo de agrietamiento durante el impacto, como si se podían relacionar con la tenacidad de fractura. Entonces, lo que vimos, a partir de un análisis de muchos materiales, aceros avanzados de alta resistencia, de tipo dual phase, los más utilizados, dual phase, complex phase, aceros de tercera generación, etcétera, en general, ¿qué observamos? Que los materiales con una menor tenacidad de fractura, en general, su comportamiento doblado era peor. ¿Por qué era peor? Pues porque normalmente surgían grietas antes de lo esperado, y esto afectaba al comportamiento doblado y, por lo tanto, la energía de absorbida del componente. Esto, en este caso, son materiales, aceros avanzados de alta resistencia, pero estos son otros ejemplos, por ejemplo, de aluminios, donde vemos que el comportamiento también sigue la misma tendencia. En cambio, con materiales con alta tenacidad, pues tenemos menor propagación de grietas, un mejor doblado del material y, por lo tanto, un mejor comportamiento de impacto en general. Aquí, bueno, parecido a la relación que hemos visto antes, también, ¿no? Esta tendencia nos indica cuando ponemos valores de tenacidad pedidos a través del trabajo inicial de fractura en función de valores en este caso de energía absorbida en impacto axial, también vimos una tendencia similar, ¿no? Materiales, lo que comentaba, con mayor tenacidad, normalmente una mejor resistencia a esta propagación de grietas, por lo tanto una mejor utilidad local en este caso. Por lo tanto, tenemos una propiedad que nos da información muy relevante para entender diferentes tipos de metodologías. No es un caso específico de crash ni un caso específico de edge cracking, sino que nos da eso, ¿no?, una idea de cómo el material, de cómo de tenaz es, de cómo se puede comportar en diferentes tipos de fallo, ¿no? Bueno, esto es lo que hacemos a partir de estos valores, incluso definir niveles, ¿no?, para clasificar materiales. Ahora, a continuación, algunos ejemplos, también estos más aplicados en la industria. En este caso, también es un caso de estudio en el marco de este proyecto que os comentaba, del proyecto Tough Sheet. Esto es una colaboración con CRF, ¿vale? Esto es un componente que ellos tenían en planta con problemas de edge cracking en uno de los bordes, ¿vale? El componente fabricado en DP1000, y al final la solución para evitar este tipo de problemas fue reemplazar el material, reemplazar este DP1000 por un CP1000, ¿no? Que, bueno, ahora, a día de hoy, esto ya es bastante conocido, ¿no?, que para este tipo de fracturas los aceros CP o complex phase se comportan mucho mejor que los aceros dual phase. Pese a que, como vemos, ¿no?, cuando miramos propiedades clásicas de tracción, a priori un DP1000 tendría que ser mucho más conformable que un CP1000, ¿no?, tanto por valores de alargamiento como por FLCs. En este caso no se muestran, pero por propiedades de tracción, ¿no?, valores tanto de endurecimiento por deformación como de alargamiento, etcétera, a priori un DP1000 tendría que ser mejor, ¿no?, más conformable y dar menos problemas. Lo que es eso, como os comentaba, ¿no?, en el caso de estos aceros multifásicos hay diferentes mecanismos de deformación que, mientras son beneficiosos para ciertos tipos de deformación, como puede ser la de utilidad global, pueden tener un efecto negativo en otras propiedades, como es la tenacidad. ¿Veis? Por ejemplo, cuando miramos estos dos materiales, cuando miramos la tenacidad, que vemos material no OK, en este caso se refiere al dual phase, vemos una clara diferencia entre los dos materiales, ¿no? Similar para aleaciones de aluminio, en este caso un componente fabricado en serie 5000, también mismos problemas durante producción, materiales, bueno, similares, certificados prácticamente idénticos, todos los parámetros de material a priori dentro de lo establecido tendrían que funcionar igual. En cambio, cuando miramos otros parámetros,
pues vemos, ¿no? Material no OK, no se ve muy bien aquí, vemos que efectivamente valores de tenacidad, materiales no OK, ¿no? Los materiales problemáticos son muy diferentes con el material que funcionan bien, ¿no? En este caso son análisis, decimos, son análisis adicionales que nos aportan más información del material, ¿no? Aparte de este Hall Expansion que hemos visto que está bien establecido, pues es una propiedad del material que nos da, ¿no? Ayuda a entender un poquito mejor cómo se va a comportar el material en cierto tipo de operaciones. A nivel de control de calidad, bueno, otros ejemplos, por ejemplo, esto con aceristas, en este caso en el desarrollo de bobinas 100% martensíticas, un MS 1500, donde también vimos, ¿no? Que no solo el valor final de la tenacidad en sí es un indicador de cómo es de tenaz un material, sino que el hecho también de tener este ensayo tan específico, con deformación tan localizada, nos da mucha información, por ejemplo, en materiales donde hay pequeñas, o sea, muy pequeñas diferencias entre un lote de material y otro, ¿no? Es más sensible a pequeños defectos microestructurales, inclusiones, precipitados, etcétera. Por lo tanto, ¿no? También como la variabilidad dentro de este ensayo nos da un indicador de si pasa algo en un material, ¿no? Es una manera de controlar que está pasando algo durante el proceso. Este es otro ejemplo, en este caso es un acero, un C45, un acero de alto carbono, donde también lo mismo. Lo que vimos, material OK, en este caso era para aplicaciones de fine blanking, material OK es un material que se comportaba a priori bien, en cambio el material no OK, lo que se observaba durante la aplicación de fine blanking era que mostraba ciertas irregularidades, ¿no? Ciertas zonas que no deberían ser. Entonces, tras hacer un análisis, de nuevo, propiedades, microestructura, no se encontró nada relevante. Cuando miramos tenacidad, lo que vimos es esto, que al final, como os comentaba, no mirar el valor final, sino que ya en el propio ensayo, dentro del mismo lote de material, lo que observamos es esto, ¿no? Que de diferentes poblaciones de muestras ensayadas, lo que encontramos es pequeñas zonas, muy pequeñas zonas, muy locales, con un comportamiento casi frágil, ¿no? O menos dúctil. Entonces, esto nos permitió localizar estas pequeñas inhomogeneidades o heterogeneidades microestructurales que con otro tipo de ensayos normalmente no se aprecian. Por lo que os comentaba, ¿no? Porque es un ensayo donde localizamos mucho la deformación y es muy sensible a estos pequeños defectos microestructurales. Vale, esto también a nivel de investigación, cómo utilizar, por ejemplo, para el desarrollo de nuevos materiales, ¿no? Este es un campo en el que hemos trabajado también mucho con aceristas como Arcelor y Voestalpine durante los últimos años, sobre todo para el desarrollo, ¿no? Ahora que es una de las familias en desarrollo, que es esta familia de aceros avanzados de alta resistencia de tercera generación, o Trip Assisted Steels, ¿no? Donde contamos con fases metaestables como la austenita, que transforma durante la deformación y contribuyen a mejorar las propiedades, ¿no? De tracción, por ejemplo. Es bien conocido, ¿no? Tenemos austenita retenida, el efecto TRIP, que se llama, incrementa la ductilidad. ¿Vale? Aquí tenemos el producto de la UTS por el alargamiento, ¿no? La resistencia total del alargamiento, que normalmente es lo que se utiliza como un medidor de tenacidad, ¿no? En general, que comentábamos antes. Vemos que la relación es clara, ¿no? A mayor austenita retenida, mayor es el efecto TRIP, mejor es las propiedades de tracción, ¿no? La conformabilidad global. En cambio, cuando miramos otros tipos de deformación, como es la ductilidad local y la tenacidad de fractura, lo que vemos es que efectivamente esta relación no es como veíamos aquí, ¿no? Sino que, de hecho, no hay relación, de hecho podemos considerar que es incluso negativa, ¿no? Cuanto más austenita retenida tenemos, pues tenemos un efecto en la tenacidad de fractura, ¿no? Un efecto negativo en la tenacidad de fractura. Entonces aquí, por lo tanto, es importante empezar a jugar con otros parámetros, no solo la cantidad de austenita retenida, sino con otros parámetros como es la distribución dentro de la matriz microestructural, la morfología, cómo se distribuyen, la diferencia de fases entre los componentes microestructurales, etc., ¿no? Es algo que nos da información adicional también para entender este comportamiento de fractura. Por lo tanto, es lo que os comentaba aquí, es especialmente crítico tener en cuenta esto, ¿no? Que no nos podemos basar solo en este tipo de ensayos, o ensayos clásicos, para mejorar o para optimizar un material, ¿no? Porque podemos estar afectando otras propiedades. Vale, ahora, estos también son resultados de uno de los últimos proyectos, es una de nuestras últimas publicaciones en el año 2021, donde en base a esto, ¿no? Hemos visto que funciona este parámetro de trabajo esencial de fractura, puede funcionar muy bien para clasificar
esta resistencia a la fractura. Por lo tanto, aquí nuestra propuesta es similar a la de otros, otros investigadores, donde promueven o proponen otro tipo de parámetros, como el True Thickness Strain, otros parámetros obtenidos a partir de probetas de tracción. Pero aquí nuestra propuesta era esta, ¿no? Obtener una clasificación un poquito más detallada del material, considerando, por ejemplo, la deformación uniforme en el eje X, como veis aquí, ¿no? La propiedad de utilidad global clásica, y en el eje Y considerando también la resistencia a la fractura, ¿no? El trabajo esencial de fractura. Entonces, de esta manera lo que podemos hacer es clasificar un poquito mejor los materiales teniendo en cuenta estos diferentes parámetros. Y de manera similar, ¿no? para sustituir, no sustituir, sino complementar un poco el típico, el banana plot, ¿no? Este diagrama de banana donde se grafican valores de alargamiento en función de la UTS, pues también, ¿no? una forma alternativa de cómo clasificar tanto microestructuralmente, que se puede microestructuralmente o por grupos este tipo de aceros, ¿no? Como alternativa utilizar este trabajo esencial de fractura para obtener una mejor clasificación, entender mejor una idea más general, ¿no? una imagen más general del comportamiento del material en diferentes tipos cuando se somete a diferentes tipos de deformación. Aquí básicamente estamos hablando todo el rato de este valor de trabajo esencial de fractura, pero a partir de este ensayo no solo se puede obtener eso, sino que se pueden obtener otros parámetros relevantes también relacionados con la fractura, como pueden ser valores de deformación obtenidos a partir de las probetas, ¿vale? Esto es una probeta DEN, lo que mostraba antes. Después de fractura, lo que hacemos, esto es la superficie de fractura, ¿vale? Esta es la grieta propagada por fatiga y esta es la zona que ha roto, ¿vale? Esto es una imagen mirando desde arriba, como podéis ver en el diagrama. Aquí, si medimos deformaciones, podemos obtener valores de deformación a fractura, que al final lo que hemos comprobado es que pueden estar relacionados con los valores de deformación cuando tenemos grietas de edge cracking, ¿no? En este caso, esto es una probeta DEN y estos son los valores de deformación en una probeta conformada, ¿vale? Esto es el borde y aquí tendríamos la grieta que propaga hacia adentro. Entonces, lo que hemos comprobado es que estos valores de deformación, ¿vale? Como los mecanismos, como comentamos antes, los mecanismos de fractura son similares, tanto en este caso de propagación de grietas, en este caso lo estamos provocando nosotros, ¿no? Con la grieta de fatiga, pero como en este caso de un defecto ya persistente, los mecanismos de fractura son similares y por lo tanto los valores de deformación que podemos ver pues son muy similares. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues por ejemplo para definir, ¿no? Un criterio un poco más objetivo, por ejemplo de valores límites de conformabilidad de borde, ¿no? Valores cuando están dañados, como podemos a partir de estos ensayos de tenacidad podemos determinar este tipo de valores de fractura, pues tenemos una idea del límite, ¿no? al que puede llegar el material antes de romper. Esto es algo que también estamos investigando en otros proyectos que tenemos en marcha y que también analizaremos un poquito más en profundidad en algunos RFCS que empezamos este año. Vale, ahora también os presento muy brevemente una de nuestras soluciones. Lo comentaba antes, hemos visto que la metodología del trabajo esencial de fractura es algo que a nivel industrial puede ser bastante interesante, ¿no? Sobre todo a la hora de clasificar materiales y desarrollar nuevos materiales, pero tenemos la complejidad que os comentaba antes, que necesitamos grietas. Entonces, normalmente, cómo se introducen estas grietas, lo que necesitamos son procesos de fatiga, ¿no? de agrietamiento por fatiga. Estos procesos normalmente son largos y son costosos, son caros. Aparte necesitamos un equipo especial para ello. Necesitamos equipos servohidráulicos, necesitamos un equipo, unos técnicos, ¿no? especializados en este tipo de ensayos, porque son ensayos que son complejos. Entonces, como alternativa, existen diferentes tipos de entallado, ¿no? Por ejemplo, hay entallados mecánicos también, donde al final con una cuchilla se puede afilar mucho una entalla muy afilada, pero son procesos manuales, ¿no? Que son lentos también, pero al final funciona. Entonces, aquí nuestra aproximación es esta, ¿no? Es un diseño de una herramienta, ¿vale? Que esto también se desarrolló, se puso a punto en el marco de un proyecto previo, que es el proyecto FormPlanet. Esto es una herramienta, es básicamente una herramienta de corte, donde aquí lo más especial, digamos, es el diseño de este punzón biselado. Entonces, esto lo que hacemos es, como veis aquí en el esquema, se pueden poner las probetas planas, ¿no? Probetas rectangulares, que es
probetas mecanizadas son rectángulos, es muy sencillo. Se ponen en la base de corte y luego, mediante un proceso de corte, de punzonado, se nuclean unas entallas, un tipo grieta, ¿no? muy finas, que parecen grietas de fatiga, son muy similares, ¿no? Tienen un radio de entalla muy similar. Bueno, entonces aquí, a priori, bueno, nuestra primera aproximación fue, bueno, funciona, en efecto, vimos que se pueden nuclear estas grietas. Aquí nuestra primera preocupación es, por supuesto, como sabemos de mecánica de la fractura, es importante evitar la deformación en la punta de la grieta para que no afecte los valores de tenacidad. Entonces, lo primero que hicimos fue validar esta nueva metodología con la metodología clásica o convencional, que es la de nuclear grietas por fatiga. Aquí vemos la validación para diferentes materiales, CPs, DPs, aceros de tercera generación, aceros estampados en caliente. También aquí no salen, pero también hemos hecho en aluminios, aceros inoxidables, etc. Entonces, lo que vimos es esto, ¿no? Que, bueno, para nuestra sorpresa, y vimos que funcionaba muy bien. Y es eso, podemos obtener valores equivalentes de tenacidad, pero, como veis aquí, ¿no? Tiempo estimado para el agrietamiento, o sea, para preparación de una grieta por fatiga es 90 minutos, es decir, para un lote de 10 muestras estamos hablando de unos 3 días de trabajo. Esto a nivel de laboratorio está muy bien, pero a nivel industrial, pues bueno, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? A la hora de promover un ensayo fácil, digamos, de control de calidad, etcétera, que queramos tener información rápida del material. En cambio, con esta nueva herramienta, pues digamos, han puesto un minuto, pero al final son segundos. Es decir, que en unos pocos minutos podemos obtener, ¿no?, la propiedad del material que nos interesa, en este caso, que es la tenacidad. Esto actualmente, bueno, sí, ahora pongo algún ejemplo más de aplicación. No sé, ¿cómo voy bien de tiempo? ¿Sí? Vale. Bueno, actualmente lo estamos utilizando, por ejemplo, en varios proyectos como Omnipre, ¿no?, otro RFCS, donde también estamos estudiando diferentes parámetros, cómo afectan diferentes tratamientos termomecánicos en las propiedades mecánicas de aceros estampados en caliente, ¿no? Y entonces es algo muy útil cuando tenemos, por ejemplo, son muchas variedades de tratamientos térmicos, de composiciones químicas, etcétera, ¿no?, que nos facilita hacer ensayos muy rápido. En cambio, si tuviéramos que propagar por fatiga todos estos ensayos, sería algo inviable, sería muy, muy largo. En cambio, en este tipo de proyectos como MIPRE, Crystal, etcétera, lo que estamos haciendo es utilizar esta nueva herramienta, y hemos visto que funciona bastante bien y nos ayuda a entender todo, ¿no?, estos diferentes procesos, cómo afectan a las propiedades de fractura, en este caso, de materiales de alta resistencia. Y aquí he puesto también un ejemplo de una de las colaboraciones que hicimos con Gestam recientemente, que, bueno, son resultados de una publicación que hicimos en el Congreso de Estampación en Caliente en junio del año pasado, donde utilizamos también esta metodología. Bueno, de hecho, lo utilizaron ellos, ¿no? Les cedimos la herramienta para que pudieran hacer ellos mismos, para preparar las muestras ellos mismos. Se utilizó para comprobar el efecto de diferentes tratamientos, en este caso tratamientos láser, ¿no?, desde revenido, digamos post-quenching, o después del templado, para ver cómo afectaba las propiedades o el comportamiento impacto, ¿no?, cómo se doblaba el material, si se rompía, etcétera. Entonces, lo que vimos es esto, ¿no?, que del material full hardened o material templado, tal cual, vimos cómo, efectivamente, ¿no?, la tenacidad de fractura al aplicar diferentes tratamientos en láser mejoraba, con lo que consecuentemente también se mejoraba este comportamiento impacto, ¿no? Vimos que la correlación era directa, por lo que también, bueno, esto nos cuadra con lo que hemos visto al principio, ¿no?, esta relación entre la tenacidad y el comportamiento a fractura en un caso de impacto. Y también, ¿no?, por ejemplo, en el caso más industrial, para ellos puede ser algo como una herramienta también muy interesante para probar, ¿no?, diferentes parámetros de configuración de este tratamiento láser. Probar diferentes parámetros y no tener que realizar todo el ensayo, ¿no?, de impacto, que a veces necesitas también equipos especiales, catapultas, equipos son un poco más complejos, sino para tener una primera idea, ¿no?, y descartar parámetros, pues hacer un primer ensayo rápido que nos ayude también a discriminar tratamientos y materiales. Y ya está, con esto finalizo mi presentación. ¿Tenéis alguna pregunta? No. Gracias. No sé si me he enrollado mucho, Santiago. No. Sí. Considerando que casi la mitad del auditorio somos del inoxidable. El micro, sí. Sí. Hola, David, muchas gracias. Considerando que casi la mitad del auditorio somos del inoxidable,
Por favor, cuéntanos algo sobre el inoxidable, porque en la presentación he visto un SS en una diapositiva. No está exactamente bien ubicado, en mi opinión, en esa diapositiva. ¿En el banana plot, puede ser? Sí. Luego, Ahí, mira, voy a poner. habla de inoxidable, o sea, es la única referencia. Como sabes, hay muchos tipos que estarían situados en diferentes posiciones dentro de esos diagramas. Exacto. Y luego, en particular, Aquí. sabéis que habéis trabajado en algunos proyectos nuestros, Sí. aunque esa información no está publicada. Exacto. Entonces, no tengo inconveniente en que comentes algo sobre eso. Vale. ¿Vale? Sí, bueno, en este caso, claro, en este caso el diagrama, digamos, el diagrama convencional, que es el banana plot este, ¿no? Donde también los aceros austeníticos, estamos hablando, eso normalmente es lo que se consideran, los que se consideraban al menos en las guías, ¿no? De aceros avanzados de alta resistencia, como acero, bueno, junto con los TWIP, ¿no? Se consideraban por aquí, por esta zona, ¿no? Con aceros austeníticos, metaestables, también con efecto TWIP o efecto TRIP. Y a nivel de tenacidad también es cierto que en este caso, pero no es verdad, lo podemos complementar porque sí que tenemos resultados de aceros austeníticos. Mi opinión, positivas. Sí, no, de hecho, es que ahora que lo comentas, tienes razón. De hecho, tenemos una gráfica actualizada con aceros austeníticos, porque son algunas conversaciones que hemos tenido también con vosotros, ¿no? A la hora de buscar, digamos, nuevas aplicaciones o estudiar un poquito el potencial de estos aceros, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para aplicaciones automovilísticas, ¿no? O, por ejemplo, para elementos estructurales, ya que estamos hablando siempre de estos aceros avanzados de alta resistencia, pues un poco localizar cómo quedarían estos aceros aquí en este diagrama. Y sí que es verdad que a niveles de tenacidad, pues son, bueno, al final siempre es lo que decimos, el acero inoxidable a nivel mecánico y es lo mejor que hay, ¿no? No es porque estéis vosotros, pero es que es así. Pero te diría más, cuando has enseñado ejemplos donde la fractura, la grieta, era un problema, yo directamente te hubiera dicho, usa un inoxidable, Sí. el más sencillo, que no tiene esos problemas. Exacto. O sea, por ejemplo, una pieza tan común como, no tiene nada que ver con automoción, como un lavavajillas, no podría fabricarlo con ninguno de estos aceros porque se rompería como un cristal. Sin embargo, todos tenemos lavavajillas en casa y no tenemos problemas de agrietamiento. Exacto. Pero vamos, están diseñados para otra cosa. No, pero exacto, pero es eso. De hecho, nosotros es eso. Al final, a nivel de propiedades, es que sabemos que el acero inoxidable es que al final no tiene rival cuando empezamos a comparar propiedades tanto de utilidad global como local. No, pero al final, gracias. Sí, pero al final es eso. Al final cuando intentamos promover el acero inoxidable, al final siempre el limitante, digamos, siempre es el mismo, ¿no? Que como el que ya conocéis, que es al final el precio comparado con otro tipo de acero, ¿no? No sé si hablar con micrófono, que tengo la Juan, bueno, ahora que está un poquito el debate, si estuviese ahí el acero inoxidable, ¿es posible que suceda como pasó en algunos casos donde veías las propiedades mecánicas del material y veías que era mejor, era más elástico, era dúctil, sin embargo agrietaba en el conformado? ¿El inoxidable pudiese en algunos casos comportarse de esa manera? Que al hacer este ensayo... nuestra experiencia es que no. Por eso decimos que... O sea, no fuese contradictorio como en los casos que a veces te sucedía allí. En aceros austeníticos, lo que hemos visto es que no, que en este caso lo que tenemos es eso. Que de hecho, que ahora que lo metes, eso tiene todo el sentido, ¿no? ¿Cómo quedarían aquí? Pero no. Normalmente vemos que en este tipo de aceros eso tenemos tanta buena utilidad global como local y buena tenacidad. Es decir, que a niveles de propiedades es que lo seguimos diciendo que no tiene rival. Si es que pero puede decir que el conformado, o sea, para este tipo de aplicaciones de conformado, las propiedades mecánicas estándar, ¿no? Básicamente, ¿serían suficientes? ¿O también beneficiaría a tener este ensayo para inoxidable? Claro, depende de la aplicación, deberíamos conocer, ¿no? cómo afecta. Puede ser que se escalen siempre al mismo nivel, pero puede ser que estemos haciendo algo en el proceso a nivel microestructural o a nivel de mecanismo de deformación que sí que tenga una influencia. Claro, entonces, en este caso, que no quiere decir que nos baje al nivel de, ¿no? Por ejemplo, de un dual phase, pero claro, todo depende de la aplicación para lo que queramos. Yo lo que veía en tu presentación es que tú hablas de impacto y de conformabilidad, básicamente, que son básicamente dos puntos importantes en el sector nuestro, ¿vale? Y que básicamente ese WE
nos daba un poco una visión general de esas dos características, ¿no? Por eso hago la pregunta, ¿dónde estaría el inoxidable? Allí, pero bueno, ya... Bueno, ahora se trata de eso también, ¿no? También con vuestra, ¿no? Bueno, al final aquí necesitamos de vuestro, ¿no? Bueno, vuestro input, ¿no? de vuestros materiales, donde desarrollar y toda esta información en la que llevamos 12, 14 años investigando con aceros avanzados de alta resistencia, pues intentar, ¿no? complementar con información sobre aceros inoxidables. Y de hecho, ahora que comentabas esto, ¿no? Al final sí que es verdad que en el mismo sentido, ponemos siempre conformado o tipo de cracking y impacto, porque fue lo primero que empezamos a investigar, tenemos muchísima información, pero por ejemplo ahora lo que estamos viendo también, ¿no? Siguiendo esta misma tendencia y toda esta relación de tolerancia al daño, por ejemplo, sabes, en fatiga tenemos lo que se llama el fatigue notch sensitivity, ¿no? Cuando tenemos concentradores de tensiones, zonas troqueladas, etcétera, que la resistencia a la fatiga puede bajar drásticamente. Entonces, lo que vemos es también que estos parámetros de tenacidad de fractura se pueden relacionar muy bien con esta sensibilidad a la entalla. Es decir, porque microestructuralmente, ¿no? nos está dando una información de la tolerancia al daño, que al final es toda esta información. Puede ser, al final, toda esta tipología de mecanismos de fractura, aquí hemos visto dos, pero es otro tipo de aplicación, por ejemplo, ¿no? Para entender esta sensibilidad a la entalla en procesos de fatiga, también hemos visto que funciona muy bien. Nos permite eso también definir niveles, incluso a partir de qué nivel el material puedes dejar de ser sensible o no. Es información adicional del material que puede ser muy relevante, sobre todo por eso, lo comentaba también, que nos da mucha información, como es algo tan local, nos da mucha información microestructural. Es decir, al final, ¿no? es muy sensible a la microestructura. Por lo tanto, nos ayuda a entender muchos procesos que pueden estar relacionados con fractura. Bueno, muy bien, pues muy buenos días a todo el mundo. Vamos a entrar ahora en el tema de estandarización, como hemos presentado al principio. Vamos a hablar de las nuevas metodologías para predecir el comportamiento de los materiales o componentes y, bueno, como hemos estado hablando todo este tiempo, vamos a hablar de tenacidad a la fractura. Esta va a ser una presentación más breve, nos vamos a centrar en los trabajos de estandarización que ya se han hecho y los que se están elaborando actualmente en relación a evaluar la tenacidad de la fractura de los materiales. Y para ello, pues vamos a hacerlo desde tres ámbitos. Primero vamos a presentar muy brevemente los estándares que existen para ciertos productos, simplemente un repaso muy general. Luego vamos a hablar de los estándares que ya hay en particular para los materiales metálicos. Y finalmente entraremos en materia con los estándares para chapa fina y aceros de altas prestaciones. Sí, pues directamente empezamos comentando que la tenacidad de la fractura y su evaluación ya existe en muchos estándares, muchas normas ISO, ASTM y europeas también. Estas son normas elaboradas por los distintos organismos de normalización que probablemente ya conocen. A nivel europeo tenemos CEN, el Comité Europeo de Estandarización, y a nivel internacional ya tenemos a ISO y a ASTM como principales productores de este tipo de estándares. ISO es una organización de carácter más abierto en la que los estándares son realizados por los distintos países, mientras que ASTM tiene otro tipo de miembros, principalmente diversas organizaciones, aunque también representan a los países. Como ven, los productos de los que hablamos son desde materiales plásticos a baldosas cerámicas avanzadas, los compuestos de matriz polimérica, que antes también se han mencionado. Ahora, cabe preguntarse si existen estándares sobre evaluación de la tenacidad de la fractura para los materiales metálicos. Y la respuesta es afirmativa. Ya hemos comentado anteriormente algunos en la presentación de David. Y estas serían las principales normas que tenemos a disposición de los materiales metálicos. Son 3 normas ISO, cada una desde su punto de vista, una evaluación del impacto, de la carga-impacto en los materiales o estableciendo un método unificado, o también para medir la extensión de una grieta. Y sus correspondientes normas ASTM, que son métodos muy similares de ensayo. Y bueno, entramos directamente en materia de los estándares que se están haciendo o que se han publicado ya en relación
a la evaluación de la tenacidad de la fractura. Ya hemos hablado antes, David ha comentado el QA 17793. Este fue un QA elaborado dentro del proyecto For Planet. Todos estos documentos están siendo elaborados bajo el paraguas de CEN, del Comité Europeo de Estandarización, lo cual significa que están consensuados por las partes que están participando en su desarrollo y que puede que en el futuro se conviertan en normas europeas, si así interesa por el sector relevante, el sector de la industria de la siderurgia. El segundo trabajo que se está desarrollando es el que tiene la referencia XX1. Son unas orientaciones para evaluar las propiedades de fractura de los aceros de alta resistencia. También lo ha comentado David antes. Y está basado en la guía de usuario del proyecto Top Steel. Y por último, un método de ensayo para terminar, un índice de resistencia al agrietamiento. Como comentaba, estos trabajos están siendo elaborados en dos proyectos de investigación y desarrollo. For Planet, que tenía como objetivo desarrollar metodologías innovadoras para caracterizar las propiedades de la chapa metálica. Es un proyecto ya finalizado en 2021. Y Top Steel, que es el proyecto el cual nos ha traído aquí y que pretende valorizar, diseminar sobre todo el trabajo esencial de fractura para evaluar la tenacidad a la fractura de la chapa metálica fina. Estos proyectos están siendo coordinados por Eurecat, y mientras que UNE es la organización responsable de los trabajos de estandarización. Entrando en el QA 17793, aquí tienen su contenido. Vamos a hacer un breve repaso de la información más relevante, no vamos a verlo en detalle, simplemente destacar los aspectos más importantes del documento. El primero de ellos, por supuesto, el objeto y campo de aplicación. Es para qué sirve el documento, cuál es su fin, su objetivo, lo que cubre, lo que no cubre, sus límites, etcétera. Como pueden ver, es un procedimiento, un método de ensayo para evaluar la tenacidad de la fractura en chapas finas metálicas, dúctiles, por medio de la metodología del trabajo esencial de fractura. Es verdad que existe una norma ISO que tiene un objeto y campo de aplicación similar, pero como ha comentado David antes, el problema es que está más orientado hacia materiales más gruesos, es decir, no considera la chapa, los espesores finos dentro de su campo de aplicación. Por lo tanto, se hacía necesario desarrollar un documento que diera espacio a las chapas finas para poder ser evaluadas. En el documento van a encontrar información sobre el equipo de ensayo necesario, el aparato con sus requisitos específicos de mediciones, unos requisitos para medir el desplazamiento de la línea de carga y los equipos necesarios, así como unos accesorios que permitan realizar el ensayo adecuadamente. Información también acerca de las probetas necesarias o recomendadas para realizar el ensayo, las probetas tipo DENT, de la cual ya hemos hablado durante el día de hoy, durante bastante tiempo. También información y requisitos acerca de la orientación del plano de rotura, así como de las entallas y la prefisuración por fatiga necesaria para realizar las probetas. Las longitudes del ligamento también es un requisito, una información necesaria para desarrollar estas probetas. Y, por supuesto, información sobre el procedimiento de ensayo en sí. Una serie de mediciones previas que hace falta realizar antes de efectuar el ensayo y los requisitos, los valores específicos para realizar el ensayo. Una velocidad del mismo, el número mínimo de probetas o de longitudes del ligamento, y las características a tener en cuenta en el inicio de rotura. Pasamos al segundo documento que está en proyecto. Aquí tiene su contenido. Se trata de un documento más bien de carácter informativo, no es un método de ensayo como el anterior, sino que proporciona información y, como les decía, está basado en la guía usuario que se ha desarrollado en el proyecto Top Steel.
Por lo tanto, su objetivo es proporcionar información sobre las distintas metodologías que existen para el ensayo tenacidad de la fractura y proporciona información también sobre su idoneidad, sobre su adecuación a las necesidades del fabricante, sus límites, sus ventajas, inconvenientes, y permite también dar unas recomendaciones a los fabricantes a la hora de diseñar los materiales y de fabricarlos. Se van a encontrar información sobre estas principales metodologías, la Integral J, el CTOA, los ensayos de desgarro tipo CAN y el trabajo esencial de fractura. Para todas ellas pues, van a encontrar información sobre sus ventajas, inconvenientes, límites, su relación con las normas ASTM e ISO pertinentes. Y todo se va a resumir en una tabla donde se establece una complejidad global que ayuda a entender por qué unos métodos pueden ser más adecuados o no. Como ven, los dos primeros pues, se considera que son bastante complejos de llevar a cabo por el equipo empleado, los materiales, las probetas, el análisis o desarrollo de los resultados, mientras que los dos últimos tienen una menor complejidad y puede que sean más accesibles por todo lo que hemos comentado. Información también en tres aspectos relevantes sobre la tenacidad de la fractura como metodología muy útil a la hora del diseño de materiales, también a la hora de la elección de los materiales y, por último, para el control de la calidad de las materias primas. Todo ello pues, basado en la sensibilidad de la tenacidad de la fractura, lo cual pues, permite observar con mucho detalle el comportamiento microestructural de los materiales. Y por último, el tercer documento que mencionábamos, que vuelve a ser un método de ensayo basado en el trabajo esencial de fractura y que nos va a servir para determinar un índice de resistencia al agrietamiento. Con esto pues, vamos a ser capaces de establecer distintas resistencias, una clasificación y comparar materiales entre sí. Es importante destacar que está destinado a chapas con espesores entre medio milímetro y 3 milímetros. El principio es el mismo del CUA publicado, la rotura a tracción de una probeta tipo DENT. Y es importante también destacar que no es un ensayo que proporciona un valor absoluto, sino que proporciona un índice que sirve para comparar. Permite estudiar de qué manera influyen ciertos parámetros a la hora de procesar y componer un acero de altas prestaciones y pues, es útil a la hora del diseño de materiales, definiendo microestructuras específicas. El equipo prácticamente es el mismo que hemos visto en el primer CUA, un aparato de ensayo que permite realizar un ensayo de tracción. Debe tener ciertas características para poder medir el desplazamiento de la línea de carga y unos accesorios adecuados para su correcta realización. Las probetas tipo DENT, como se ha mencionado, pero en este caso con unas dimensiones específicas y también con requerimientos de orientación del plano de rotura. Y en cuanto al procedimiento, se establecen una serie de indicaciones precisas para su velocidad, el momento de detención del ensayo cuando se produce la rotura y información sobre las mediciones que es necesario realizar una vez finalizado el ensayo, así como de los cálculos correspondientes al trabajo total de fractura. Una última idea que se propone en este documento y es que este índice lo que permite es estimar la sensibilidad al agrietamiento de los materiales en base al comportamiento que tiene gracias al trabajo esencial de fractura. Para terminar, unas conclusiones de esta presentación. En primer lugar, acerca del trabajo esencial de fractura, pues creemos que es una metodología innovadora y fiable, que sirve para caracterizar la fractura en chapas finas metálicas, ¿no?
Una metodología que se ha desarrollado en nuestros proyectos de investigación y desarrollo y que creemos que tiene mucho potencial de aplicación real. Es útil precisamente para el diseño y la elección y el control de calidad de los materiales de chapa fina, de acero de altas prestaciones. Tienen ciertas ventajas frente a otros métodos en normas ya publicadas, normas ISO y ASTM, sobre todo en cuanto a sencillez de realización y rapidez, sobre todo si se usa, por ejemplo, la máquina de entallado propuesta por Eurecat y, por tanto, economía. Al disminuir los tiempos y los equipos necesarios, pues resulta un ensayo mucho más económico a realizar. Gracias al trabajo esencial de fractura podemos conocer fiablemente la sensibilidad al agrietamiento del acero de altas prestaciones y establecer comparaciones. Y por último, gracias a estos estándares que se han publicado o que se van a publicar, pues va a ser más fácil la aplicación del trabajo esencial de fractura. Destacar que el primer estándar, el CUA publicado en 2021, está disponible para descarga gratuita desde el sitio web de CEN, y los que se van a publicar próximamente, probablemente en junio de este año, también serán de descarga gratuita desde el sitio web de CEN. Bueno, eso es todo por mi parte. Encantado si hay alguna pregunta por vuestra parte para responderla. Gracias por la presentación, Javier. Yo una pregunta, es algo que debería saber, pero si me lo puedes recordar, sobre el proceso de estos CUAs para llegar a ser un estándar. ¿Cuál es? ¿Lo puedes definir un poco? ¿Cuál sería el proceso para llegar, digamos, a una ISO, por ejemplo? ¿Te refieres a hacer un estándar, una norma europea a partir del CUA? Exacto. Simplemente sería elevar la propuesta a uno de los comités técnicos europeos de estandarización relacionados con el tema. Habría que presentarles la propuesta de convertir el CUA en norma europea y ya se iniciaría un proceso en el cual hay una votación por todos los miembros de ese comité. En todos los comités de estandarización europeos, los miembros son los organismos de normalización de los países de la Unión Europea y otros más. Y los requisitos necesarios sería que quedara aprobado ese proyecto como norma europea, ¿no? La conversión del CUA en norma europea. Hay ciertos requisitos que hay que cumplir para poder registrar ese proyecto. Por ejemplo, cierto porcentaje de votos a favor y también un mínimo de expertos comprometidos a participar. Así que, desde mi punto de vista, es un proceso sencillo de comenzar, aunque sí es verdad que a veces es más complicado conseguir esos 5 expertos comprometidos a participar, porque son 5 expertos de distintos países de la Unión Europea. A veces no en todos los países de la Unión Europea existe un interés en algunos temas y aunque la votación salga a favor por amplia mayoría, si no existen esos 5 expertos, pues no se puede registrar. Aunque también existe alguna manera de sortear esos 5 expertos, que es hacer una solicitud especial, pero bueno, eso ya es quizá entrar mucho en detalle. Pero vamos, básicamente es solicitarlo al Comité Europeo de Estandarización relacionado. Vale, gracias. ¿Y tiene que pasar algún tiempo en específico a partir de la publicación del CUA o es algo que en realidad no. Los CUA a los 3 años de su publicación sí deben pasar un proceso obligatorio por el cual se debe decidir si confirmarlos, es decir, dejarlos como están, que sigan publicados, o bien anularlos porque ya no sirvan, porque han quedado obsoletos o porque ya no interesan, o bien convertirlos en otro documento europeo, una norma europea, una especificación técnica, un informe técnico. Se puede hacer a los 3 años durante ese proceso de votación, o bien a los 6 años donde tiene que volver a pasar ese proceso.
pero se puede hacer en cualquier momento. Esos 2 momentos son obligatorios, pero el proponerlo se puede hacer en cualquier otro momento. Gracias. Asumo que entonces la propuesta surge de UNE, que lo propone para digamos, tramitarlo en CEN. Eso es, sí. Y se podría contar con técnicos de los diferentes países, que de alguna forma ya el propio proyecto incluye técnicos de 4 países, por lo tanto no parecería muy complicado conseguir involucración de 4 y de bastantes más, porque sabemos de que ha estado trabajando Austria, o sea, no parece que fuera un movimiento complicado de normalizar. Sí, lo que dices es verdad, Santiago. Teniendo participantes en nuestros proyectos de varios países, quizás es más fácil conseguir esos expertos, porque muchas veces lo que ocurre es que no se conocen las propuestas o son ajenas a los otros países. Pero en este caso, donde son representantes de varias organizaciones y de varios países, pues todos ellos del ámbito siderúrgico-metalúrgico, o sea que no me parece bastante fácil, si fuera interesante, elevarlo a propuesta de norma europea por la propia estructura de los desarrollos actuales y previos. Pues ya sabes, la normalización es una actividad abierta a todos los interesados, a todos los que quieren aportar y proponer cosas. Así que si existe el interés por parte de las entidades, siempre se va a poder proponer y, como bien dices, en este caso, pues es probable que con éxito. ¿Alguna pregunta más? Buenas. Una pregunta que creo que también puedes imaginar. La designación AHSS normalmente se relaciona con un tipo de acero al carbono. Sin embargo, como comentábamos antes con David, hay un potencial interés importante en el área de aceros inoxidables. Probablemente, si te digo que nuestra factoría del campo de Gibraltar es fue la primera factoría en el mundo que logró el proceso integral de acero inoxidable en producto largo, y que más del 90% de nuestra producción es material plano con espesores que no permiten el ensayo de resiliencia convencional con el Charpy, puedes entender un poco el mercado potencial que puede tener este tipo de ensayos para aplicaciones nuestras, como dice mi compañera, que no deja de asentir con la cabeza, porque es un tema que despierta bastante interés. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento para que en las recomendaciones y sobre todo luego en las normas se entendiera que su aplicabilidad es general a cualquier chapa de acero laminado, no únicamente, o sea, sin dejar fuera ningún subgrupo, como serían los aceros inoxidables en este caso? A la hora de hacer las normas, lo importante es encontrar el consenso entre todos los participantes. Si en algún momento estos documentos se llevan a un comité europeo, probablemente todos los países, a través de sus representantes, tienen que llegar al consenso sobre su aplicabilidad. Es decir, la norma podría servir para chapas de acero laminado, pero de cualquier tipo de acero. O sea, no tendría por qué excluirse el acero inoxidable. Entiendo. Quizás podría haber un problema en cuando se establecieran límites de aceptación o no aceptación, y esos límites sí pudieran estar relacionados con una determinada aplicación o una determinada propiedad que fuera sensiblemente diferente. A ver, si es verdad que los aceros inoxidables están tratados en un subcomité específico o en grupos de trabajo específicos, distintos a los de otros aceros, ¿no? Sin embargo, el subcomité general es el de productos planos. O sea que
el subcomité donde se desarrollaría sería el mismo, pero puede que fueran necesarias dos normas distintas, por ejemplo, o establecer dentro de una misma norma requisitos diferenciados para los distintos aceros. Nos ha ocurrido en alguna ocasión que hemos visto alguna norma publicada para que por alguna cuestión que podríamos llamar semántica ha dejado fuera los aceros inoxidables, cuando había evidente interés tanto en nosotros como en otros productores para que esa norma también tuviera aplicación. Pero, como bien dices, ha podido tratarse en un subcomité diferente y no ha habido comunicación o permeación, no ha permeado la información adecuadamente y ha habido que recomenzar otra vez el procedimiento para que o bien ampliar el ámbito de aplicación de esa norma o bien generar una especie de duplicado específico para aceros inoxidables. Y es una pena, no es sostenible, no sería sostenible el procedimiento. A ver, desde UNESID la verdad es que podemos intentar favorecer que haya esa cierta permeabilidad, de forma que en la fase inicial del desarrollo de este tipo de norma, incluso podemos hablar con Calidad Sedurgia, que es una rama paralela a UNESID muy especializada en el campo de normalización, para que haya esa permeabilidad, porque efectivamente a lo mejor en los primeros estadios de desarrollo, cuando se cambia el campo de aplicación, si se extiende más allá, habría que verlo técnicamente, más allá de los AHSS, los aceros de alto límite elástico, de muy alto límite elástico, a lo mejor hay muchas más familias y se puede conceptualizar más el concepto que restringirlo a una familia, pero habría que verlo técnicamente cuán amplio o cuán limitante son esa posible expansión. Ahí los técnicos son los que tienen que trabajarlo. ¿Qué tal? ¿Aquí? Ah, sí, gracias. No, que también lo que quería comentar es eso, ¿no? Que al final, también como base, una estandarización, también lo que requerimos, lo que se requiere es una base previa, ¿no? que haya demostrado todo este potencial. Es decir, como os he comentado en esta presentación, donde tenemos validación, sabemos que funciona, tenemos una base de datos amplia y donde no nos estamos cómodos diciendo o definiendo límites o diciendo cómo funciona la metodología, es en esta familia de aceros. Por supuesto, sabemos que es aplicable a otros, pero nos faltaría también esta base, ¿no? De decir, pues bueno, pues es aplicable para esta familia, inoxidables, con estos límites, con estas recomendaciones, etcétera. Por lo tanto, es eso. Bueno, necesitamos un proyecto nuevo. No, pero necesitamos esto, ¿no? Generar toda esta información que nos sirva de base para crear una nueva estandarización. No está mal la posibilidad también de lanzar algunos ensayos para probar efectivamente hasta que no hace falta lanzar. Una vez que tienes la metodología y de hecho ya el CWA puedes usarlo para ensayar las características sobre otra familia y ves efectivamente se comporta de un modo razonablemente similar a otros. Y entonces, si efectivamente eso ocurre, pues dices, pues a estos también les puede aplicar. Como de hecho, una de las normas que mencionabas, que es la de los CAN-TIAR test, es la STMB 871. De hecho, es específica para aluminios, para chapa de aluminio, pero se utiliza en acero porque funciona igual. Pero es eso, ¿no? Está definida básicamente para eso, ¿no? Para evaluar un índice de resistencia en aluminios, pero su aplicación es para cualquier formato de metálico. Es decir, el ensayo es un procedimiento, pero que es aplicable a diversos materiales de distintas características. Que en ese sentido, lo único que hace es falta estudios, ¿no? Ensayos interlaboratorios, comparaciones. Y bueno, su materialización en un documento normativo es simplemente el siguiente paso. A ver, tenemos ahora una pequeña pausa que vamos a intentar que sea, perdonad que haya cortado eso, de solo 10 minutos por cuestiones fisiológicas. Hay 20 y nuestra intención es celebrar una pequeña mesa redonda. Vamos a contar con Acerinox y con Thielmann, que amablemente se han ofrecido... muy amablemente por parte de Juan Almagro de Acerinox, ya lo avanzó antes de la pausa, y por parte de María Angélica de Mallorca de Thielmann, y yo participaré también un poco para
pero va a tener que ser breve porque el tiempo es justito. Muchas gracias y os vemos en 12 minutos exactamente. Bueno, muchas gracias a todos. Como comenté al principio, bueno, primero faltó una cosa, no me presenté, soy Santiago Oliver, soy el director de Sostenibilidad, Energía e Innovación de UNESID, la Asociación de Productores de Acero, y también soy el coordinador del Comité de Gestión de Platea, que es la Plataforma Tecnológica Española de Acero, que es uno de los, digamos, un organismo precisamente creado con el objeto de generar entramado de innovación en el sector siderúrgico español. Cuando digo entramado de innovación, y cuando hablo del sector siderúrgico español, no estoy hablando de los productores de acero, estoy hablando de todo el ecosistema que contribuye a que la parte de producción, la parte de auxiliares, la parte de consumidores, etcétera, se genere, se coordine y genere sinergias entre ellos, que al final es para beneficio recíproco. Por lo tanto, precisamente en ese estadio en el que estamos de generar ecosistema, aquí contamos con María Angélica Mallorca, que es la directora corporativa de ingeniería y actualmente de innovación del Grupo Thielmann. El Grupo Thielmann es muy conocido por la fabricación de envases para cerveza, básicamente barriles de cerveza de acero inoxidable. Y contamos con el director corporativo también de coordinador de I+D del Grupo Acerinox, con Juan Almagro, un conocido de todo el sector de hace muchos años. Y precisamente, contando con la parte del proveedor de acero y el consumidor, nos gustaría un poco, aunque han salido muchas cosas off the record en la parte de atrás de la sala, pues nos gustaría traer un poco al frente algunos de los temas que han salido. Y un poco empezando o sea, el sector se enfrenta actualmente a un gran reto, a un reto de transformación. Estamos metidos en la sostenibilidad hasta el cuello, estamos metidos en la descarbonización y cada vez se nos exige más. Y una cosa importante, desde el punto de vista de consumidores, tiene mucho que ver con lo que es el reto, es aprovechar mejor el material. Entonces, empiezo por una pregunta al cliente. ¿Qué le pedirías al acero? Si tú te imaginaras un acero en el futuro en el que te dijera, me gustaría que el acero mejorara en algo, bolita mágica, no hay compromiso, ¿qué te gustaría pedirle adicionalmente para que al final pudieras producir mejor y tu relación producto-material fuera más eficiente? Vale, bueno, mucho que desear, ¿no? Pero en general igual, por un lado la parte de sostenibilidad nos afecta a todos, ¿no? Siempre tenemos esa pregunta. Nosotros hacemos contenedores de acero inoxidable, ¿no? Queremos alargar la vida de los productos y, por tanto, también utilizar el menor material posible, ¿no? Entonces, reducción de peso en nuestros componentes es muy importante. Y, por otro lado, nosotros conformamos el material. Entonces, llegamos al límite también de lo que hablábamos hoy, de qué tan agresivos pueden ser nuestros procesos de fabricación, ¿no? Y en eso también buscamos la repetibilidad. Eso es muy importante para nosotros. Vinculado hoy a la sesión de hoy, hemos visto que a veces pedimos el acero exactamente con las mismas propiedades, pero por alguna razón u otra, como llevamos en nuestros procesos de fabricación a una conformabilidad excesiva, a veces no puede que falle, ¿no? Entonces, esa repetibilidad en el proceso, ¿cuáles son estos parámetros? Por eso vinculado un poco también a lo que nos plantea hoy el proyecto Top Steel, ¿no? Quizá hay otros parámetros adicionales que nos puedan dar esa repetibilidad, ¿no? Tenemos proyectos actualmente también, que creo que también vendrán más a futuro, que es qué otros tipos de acero, ¿no? podemos utilizar en nuestra aplicación, ¿no? Pero viene la pregunta también vinculada a si somos nosotros los fabricantes que entramos en esos nuevos tipos de acero para nuestra aplicación, ¿existe la disponibilidad de ese acero, ¿no? O sea, va a haber suficiente acero disponible, ¿no? Venimos de la pandemia, sabemos que la tecnología nos puede llevar a utilizar muchos tipos de materiales, pero al final tienen que ser rentables, tiene que haber una cadena de suministro estable, ¿vale?
Entonces, esa tecnología, a mí me da curiosidad también escuchar un poco a Juan, ¿no? Porque en nuestra petición de las aplicaciones de menor peso, disminuir la huella de carbono, tenemos también el decapado, la parte de corrosión es importante para nosotros. Nosotros decapamos todo el barril porque tiene que ser totalmente aséptico. Tenemos aplicaciones muy importantes en ese sentido que hay en innovación, donde podamos reducir quizá los residuos que tenemos en el decapado, ¿no? Todas estas preguntas, pero siempre vinculadas a las demás fabricantes que están haciendo, que están pidiendo, para que también vayamos todos un poco en una línea para que haya disponibilidad de material, ¿no? Un poquito, yo creo que es más que todo varias preguntas abiertas, ¿no? Y luego quizá tengo más. A ver, has tocado temas realmente muy importantes y a veces no son tan tratados. O sea, el tema de la cadena de suministro es muy hablado, el tema de la sostenibilidad es muy hablado. Pero mira, cuando la disponibilidad desde el punto de vista de, ahora voy a ponerme del lado del productor de acero, los aceros requieren unos largos procesos, requieren unas largas inversiones para saber que efectivamente un nuevo producto, si efectivamente hay demanda, se ponga en el mercado, habida cuenta de que no puedes depender de un único, digamos, cliente. Cuando vosotros internamente en Acerinox hacéis valoraciones del desarrollo de un nuevo acero, ante las demandas infinitas de los clientes, por supuesto, que ¿cómo consideráis, o sea, cómo abrís el abanico cuando decís, mira, esto ya, aquí creo que hay cancha, hay cancha, porque al final necesitas, imagino, que una evaluación de una estructura de masa crítica que te puede permitir, por aquí ya puede avanzar, porque a lo mejor, si no, riesgo empresa altísimo. No puedes depender un nuevo acero para una única cliente, o resulta que es un único cliente o no, o es que no he encontrado quién más puede usar un poco lo que estábamos comentando antes. Este acero se puede usar para otras cosas y realmente no se está usando porque no soy capaz de valorar si me va a valer. Hay que tener en cuenta que el proceso de desarrollo de un acero, una aleación metálica, a pesar de toda la experiencia que tenemos, considerando toda la experiencia que hay desde hace miles de años, desde la edad del hierro, así y todo, el desarrollo de una aleación nueva, un acero nuevo, fácilmente dura más de 10 años. Desde que tienes un problema, o sea, o planteas una posible solución a un problema que sabes que existe, haces un estudio de laboratorio, ese estudio de laboratorio tienes que validarlo, tienes que hacer unas pruebas a escala industrial. En nuestro caso, cuando hacemos una prueba industrial, quiere decir que tenemos que obtenemos un mínimo de 100 toneladas de ese material. Somos capaces de llevar esa colada inicial hasta el final del proceso, encontramos clientes dispuestos a probar esa solución, validamos el proceso, luego, como bien dices, tenemos que encontrar otros clientes que también quieran apoyar esa solución. Y claro, ese proceso, como también decías antes, no es sencillo. Luego tenemos que valorar también nuestra propia sostenibilidad. Afortunadamente, en el sector del acero, como bien sabes, somos desde ese punto de vista, los más sostenibles. Yo creo que aquí estamos los mayores recicladores de toda Andalucía, porque un acero actualmente se hace fundamentalmente a partir de chatarra de aceros anteriores. En concreto, en nuestro caso, estamos por encima del 90% de reciclados. Tenemos que tener en cuenta también nuestra sostenibilidad. Es verdad que para poder reciclar esta cantidad de material, pues en nuestro caso más de 700.000 toneladas de residuo convertido o chatarra convertido en acero nuevo, necesitamos grandes cantidades de energía. Esa energía tiene que ser también sostenible. Todo eso va a repercutir en la sostenibilidad de nuestros clientes. Evidentemente, el poder utilizar un material sostenible como es el nuestro, donde nuestros clientes tienen la garantía de que al final de la vida útil de los productos que ellos fabrican, ese material va a generar, otra vez el 100% de ese material va a generar un nuevo producto, eso también
favorece la sostenibilidad del conjunto. El otro reto, el de la huella de carbono, el nuestro está muy claro. Nosotros reduciremos nuestra huella de carbono en la medida que seamos capaces de controlar nuestros procesos, ser más eficientes en nuestros procesos y que generen, utilizar combustibles más eficientes, utilizar una energía eléctrica que provenga en mayor proporción de fuentes renovables. Luego, cuando transportamos nuestro producto, vamos a tener otra huella asociada a ese transporte. Cuando nuestros clientes fabriquen sus procesos, también van a tener una huella asociada a esa producción, y cuando transporten sus productos también. Si somos capaces de obtener las mismas prestaciones con una chapa de acero de menor espesor, incluida la tenacidad, pues vamos a poder facilitar la sostenibilidad de todo el sistema. Somos conscientes de eso. Lo que ocurre es que, como te decía, desde que empezamos con una idea hasta que conseguimos que un cliente nos valide un producto, fácilmente pasan más de 10 años. A ver, ahora estoy de alguna forma identificando una problemática que es como quién fue primero, la gallina o el huevo, básicamente. Esto creo que no es nada nuevo. Por una parte, generar un nuevo acero, bueno, es posible que incluso nuevas tecnologías de inteligencia artificial ya se están probando en Machine Learning para probar, digamos, sobre el ordenador cosas que podrían funcionar en el futuro según microestructuras, etcétera. Ya hay desarrollos que puede ser que aceleren los 10 años a que sean menos, pero al final lo que sí que es verdad es que el cliente va a tener que validarlo, porque su máquina es la que es y no es la que la inteligencia artificial ha pensado. Funciona como funciona, funcionará a lo mejor con un poquito de desviación de carga, lo que sea, pero a la hora de elegir entre si profundizo más en lo que me presta un material existente para ofrecérselo a un cliente, que a lo mejor resulta que sí que lo hay, no hace falta uno nuevo, sino que sí que lo hay, o desarrollo uno nuevo, como dicen los desde scrap, desde en el caso del acero, va muy bien, desde chatarra. ¿Cuál puede ser el óptimo? Los 10 años desde cero, que podrían ser 5, pero que requiere mucha validación por parte del cliente, o el profundización en algo que ya existe es abierto, o sea, ni vamos a encontrar respuesta, para intentar que de alguna forma el huevo y la gallina sean más rápidos en responder. O sea, aprovechar lo existente y profundizar o incluso mejorar, o partir desde casi una hoja, no digo en blanco, pero más nueva. Yo creo que básicamente si podemos hacer colaboraciones, por ejemplo, bueno, ¿qué está sucediendo? Chapa fina en aceros, ¿no? Hablábamos que los estándares no están hechos necesariamente, la mayoría no están hechos para chapa fina. Ese es el sector donde estamos nosotros ahora mismo y es una de las inquietudes que tenemos en proyecto, ¿no? Entonces, hay más clientes, por ejemplo, hay más interés en el sector en chapas finas. Yo creo que sí. Ahora mismo nosotros tenemos el plástico vemos que toda Europa, todos queremos un poco la reducción del plástico, ya que queremos la retornabilidad, estamos yendo a economía circular. Antes teníamos retornabilidad de empaques que ocurrían con mayor frecuencia hace muchos años, volvimos todo se desecha y otra vez estamos volviendo a lo de antes, ¿no? Crear sistemas con economía circular. Yo creo que los aceros de chapa delgada en ese caso van a tener un espacio, ¿no? En los próximos años. Quizá no en los componentes industriales de mayor peso, sino en esta área, ¿no? Donde están los plásticos ahora mismo, ¿no? Y estoy segura que no solo va a ser Tillman, estoy seguro que hay varios sectores que también en esta aplicación de chapa fina para diferentes aplicaciones van a necesitar y requerir esta disponibilidad, quizá no de los aceros convencionales, quizá de los más resistentes, lo que hablábamos, ¿no? Quizá aleaciones que ya existen, aplicadas al sector industrial, pero claro, ahora aplicadas a chapas finas, ¿no?
que es un poco donde estamos colaborando, ¿no? Pero yo creo que vamos a necesitar más actores, ¿no? Quizás no solo del packaging, quizás de otros sectores que también busquen esas aplicaciones, que creen esa demanda y nos ayuden básicamente a dar ese paso, ¿no? Sí. Por supuesto, la colaboración debe ser lo más amplia posible y debe incluir a todo lo que podríamos denominar el ecosistema del acero. Todos los que en algún momento cumplimos el rol de proveedor, de fabricante o de cliente de alguien dentro de este ecosistema. Por supuesto, actores fundamentales en este ecosistema están los centros de investigación, ya sean públicos o privados, y podríamos seguir extendiéndolo. Y por supuesto, como decía Santiago, que las nuevas tecnologías van a ser esenciales, pero no van a sustituir el trabajo clásico. O sea, la colaboración es esencial y hay que ampliarla, y el riesgo de utilizar las nuevas tecnologías es el de que en vez de tener ¿cómo le llamáis? Big Data, tengamos, esto me lo has escuchado otras veces, muchos montoncitos de datos aislados y sin posibilidad de interconexión. Y creo que te puedo poner un ejemplo. Hoy día en Europa y otras partes del mundo se habla, en cualquier sector industrial, se habla mucho del hidrógeno. El hidrógeno que se está ofreciendo como panacea para la descarbonización de toda la industria y otras cosas que no son industria. Un hidrógeno que es muy abundante en la naturaleza, pero muy escaso en los comercios, y que se lleva utilizando industrialmente desde hace 60 años y sigue siendo muy escaso. Entonces, cuando piensas en extender este uso del hidrógeno a toda la industria, tienes que desarrollar un nuevo modelo económico. Tienes que plantearte el uso de este hidrógeno para aplicaciones en sectores y en contacto con materiales en los que nunca ha estado en contacto antes, y para usos en los que antes nunca se te hubiera ocurrido pensar. Y entonces vas a ese modelo de Machine Learning y, como no tiene datos, puedes obtener cualquier aberración. Necesitas una investigación básica, previa, por las vías convencionales, para generar esa información suficiente que te permita alimentar esos modelos. Y ahí vuelvo a decir la palabra cooperación. Investigación, desarrollo, innovación y cooperación, que es la que nos va a permitir salir de este atolladero. He usado el hidrógeno como un simple ejemplo. Podríamos hablar de otros. Bueno, creo que como estamos ya prácticamente en el tiempo de descuento, muchas gracias a los dos. De hecho, me quedo con una cosa, me quedo con además que ahora está muy de moda y muy relacionado con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene como la inteligencia natural: cuando algo no lo sabe, se lo inventa. Está demostrado que tiene una tendencia clara a si no lo sé, no me voy a quedar sin responder, ya me lo inventaré. Por lo tanto, efectivamente, sigue siendo necesaria una investigación que alimente modelos, una investigación básica, que ahí es donde está todo el ecosistema de innovación del acero. Y la importancia, además por el bien de toda la siderurgia y de todos los clientes, que haya muchos clientes que puedan ayudar a soportar nuevos tipos de acero o aplicaciones más diversas de los existentes. Pues muchas gracias a los dos, y ahora estáis todos invitados a un catering ahí fuera. Muchas gracias a UNE, muchas gracias a Eurecat y muchas gracias al equipo técnico y a María. Gracias. Y a los asistentes, claro. Hasta ahora. Ha abierto el premio de innovación, el premio a los jóvenes doctores de innovación en sector siderúrgico, el premio Manuel Heredia
que celebra un ESID con carácter bienal para jóvenes investigadores en materia de siderúrgica. No solamente la parte más metalúrgica, sino lo que es todo alimentación y mejora del proceso siderúrgico. O sea que os animo a que participéis. No, joven es alguien que no haya... son jóvenes doctores. El concepto de joven es 2 años antes, 2 años después de que haya presentado el doctorado. Manuel Heredia.